Vamos a comenzar ahora su Biblia, por favor, en el tiempo del mensaje, de la predicación. Estén atentos, no se distraigan, apaguen sus celulares y pónganlos en modo de vibración si tienen alguna llamada pendiente. Si van a contestar una llamada, pueden tomarla ahí afuera, pero con mucha prudencia, sin hacer mucha distracción. Vamos a iniciar el tiempo de la palabra. Estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Abran su Biblia, por favor, en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Gloria a Dios. Bueno, pues estamos listos. ¿Cuántos están listos para la palabra? Preparados, qué bueno, gracias a Dios. Miren, San Juan 15, vamos a leer unos versículos del verso 4. ¿Están ahí? Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4. Este pasaje del capítulo 15 habla de la vid verdadera, de Jesús como la vid verdadera, ¿verdad? Entonces, versículo 4 dice: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recoge y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Acompáñenme ahora. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permite escuchar tu voz. Padre, gracias por tu preciosa palabra que está a nuestra disposición. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nuestro espíritu se alimenta, Señor, nuestra mente se aclara y nuestro corazón se purifica, Señor. Gracias porque es tu palabra la que nos has traído para que seamos alimentados hasta que lleguemos al cielo, Señor. Gracias porque es el pan de vida eterna, Señor. Prepara nuestros oídos, nuestro corazón para recibir tu palabra en buena tierra, Señor, y que podamos dar fruto en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, quita lo que estorba, Señor, y te pedimos que tú seas hablando a través de mi vida, que tú uses mi boca, Señor, y todo mi ser sea glorificado tu nombre santo en este mensaje, y que cada uno de nosotros podamos ser transformados, Señor, y salir de aquí renovados para darte gloria a ti solamente. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, podemos ver primeramente que la unión entre Jesucristo y los creyentes es una unión muy estrecha. ¿Sí? Él es la vid y nosotros los pámpanos. Los pámpanos se refieren a las ramas. Él es la vid y nosotros las ramas. La unión que existe entre las ramas de la vid y el tronco principal es de lo más estrecho que podemos entender. Es una unión muy estrecha. Y de ella depende la vida, la fuerza, el vigor, la lozanía y la fertilidad que podamos dar. La fertilidad de la rama, o sea, los frutos que podemos dar. Pensemos por un momento en Adán y Eva. Ellos permanecían, ellos estaban en la presencia de Dios, pero no permanecieron en el Padre. Ellos no permanecieron en el Padre. Ellos, como vemos en Génesis, vivían en el Edén, unidos al Padre y en una comunión íntima con Él. Esa era una unidad perfecta. Ellos en el Padre y el Padre en ellos. Ellos disfrutaban de la intimidad con Dios y disfrutaban de toda la creación, la cual Dios preparó, la creó y la preparó para ellos. Y todo lo tenían ellos en el Edén, todo lo tenían, no tenían necesidad de nada.
Ellos vivían en santidad, vivían en inocencia, porque ellos eran como los bebés recién nacidos. Ellos no sabían lo que era bueno y lo que era malo, vivían en inocencia, vivían en santidad. Ellos no tenían que hacer nada, Dios les daba todo, ellos dependían totalmente de Dios. Todo les proveía el Señor, nuestro Dios. Entonces ellos dependían totalmente de Dios. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Cuando ellos pecaron, pero dejaron de depender de Dios. Cuando ellos pecaron, ellos desobedecieron a Dios, dejaron de depender de Dios, porque el Señor les mandó que de todo lo que había podían comer, pero solamente del árbol que está en medio, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Les digo, de este no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Eso se los aclaró el Señor. Y ellos cuando comieron, ellos se abrieron sus ojos, porque ellos vivían en inocencia, y entonces vieron que estaban desnudos y les dio vergüenza. Ellos eran como los bebés. Un bebé con otro bebé lo puedes tener desnudo y él no tiene nada de maldad. Él es inocente. Él no ve diferencias. Y así estaba Adán y Eva, pero cuando ellos pecaron, entró ese sentir de saber, comieron de ese árbol del bien y del mal. Entonces, Dios lo quería que ellos fueran dependientes. Dios quería que ellos fueran dependientes totalmente de Él. Pero cuando ellos desobedecieron, se quisieron independizar de Dios, y entonces empezaron a decidir por ellos mismos. Y el mundo, a través de todas las generaciones, fue tomando esta actitud de querer depender de ellos mismos, no de Dios, hacer a un lado a Dios. El mundo así está. No consideran a Dios y ellos lo hacen en sus fuerzas. Todo el mundo así lo hacíamos. Nosotros ya hoy hemos entrado en el reino de Dios nuevamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero estábamos en esa condición. Pero en general así está el mundo, porque no ha considerado a Dios. Ahora este modelo que el Señor Jesucristo nos presenta en esta parábola es para mostrarnos a nosotros el diseño original. Es decir, que Adán y Eva dependían totalmente de Dios. Y el Señor nos muestra que así como Adán y Eva dependían de Dios, totalmente nosotros debemos de depender nuevamente de Dios. ¿Sí? Totalmente de Él. Pero ¿cómo podemos depender totalmente de Él si en primer lugar no está unido a Él? Hablando en general, con la gente que no ha reconocido a Cristo, gente que no es de Cristo, que no le entrega su vida a Cristo, ¿cómo va a depender totalmente de Él si primeramente no está unido? Tiene que estar unido a Cristo, ¿sí? O sea, tiene que entregar su vida a Cristo. Les digo porque hay muchos que pueden escuchar este mensaje a través de internet, y si no está unido a Cristo, no puede depender de Él. Por eso es que todo el mundo hace las cosas en sus razonamientos, en su sabiduría, en su conocimiento, en lo que fue enseñado, en lo que recibió de su familia, de sus padres, en la escuela, lo que recibió, el conocimiento que tienen. Ellos hacen todo conforme creen que está mejor, conforme a sus beneficios, conforme a sus necesidades, y cubren todo eso y se esfuerzan y luchan y avanzan, pero al último no les va bien, se sienten frustrados, fracasan. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Porque para eso necesitan estar unidos al Señor. En primer lugar, entonces, para poder depender totalmente del Señor, necesitamos estar unidos a Él. En segundo lugar, los que ya estamos unidos a Él, los que somos de Cristo, para poder depender totalmente de Él, necesitamos permanecer en Él. Fíjense lo que les estoy diciendo. O sea, los que ya estamos en Él,
Para poder depender totalmente de Él, necesitamos permanecer en Él. Amén. Y esto es lo que nos dice en este versículo que leímos. El Señor Jesús habla aquí precisamente de eso, de la permanencia. De la permanencia. Y está dirigiendo estas palabras a las ramas, hermanos. Porque Él es la vid verdadera. Está dirigiendo esas palabras a las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Nosotros, la iglesia. Está dirigiendo estas palabras a la iglesia, a los que ya somos de Cristo. A ti y a mí, que somos las ramas, los pámpanos. ¿Cuántos son pámpanos aquí? Amén. Entonces, esta palabra es para ti y es para mí, que somos las ramas. ¿Sí? Entonces, permanecer. El diccionario define esta palabra de permanecer como mantenerse sin mutación, o sea, sin cambios. Mantenerse sin mutación o sin cambios en un mismo lugar. Mantenerse sin mutación, sin cambios en un estado. O mantenerse sin cambios en una actitud, en una calidad. Entonces, aquí está hablando de permanecer. Esa es la definición. No ser cambiantes, no, a veces sí, a veces no, sino que seamos de un mismo sentir, avanzando, firmes. En otras palabras, se nos habla de eso, de firmeza, de que tú estés firme. Eso es lo que significa la palabra mantener. Y hay un sinónimo de la palabra hay un sentido de permanecer, la palabra permanecer, hay un sinónimo que es la palabra perseverar. O sea, el sinónimo de permanecer es perseverar. ¿Y qué significa perseverar? Significa mantenerse constante en lo que has comenzado a hacer. No que comienzas algo y nunca lo terminas. Eso no es perseverar. Las personas pueden empezar muy bien en Cristo, estar bien, y de repente ya no están. Eso no permaneció, no perseveró. Entonces no permanecer, y lo mismo es no perseverar. Entonces perseverar es ser constante. En lo que tú empezaste, termina. Y avanza, sigue adelante, no te quedes atrás. Porque en este camino con el Señor, como cristianos, esas son cosas que tenemos que tener bien en cuenta. Tenemos que permanecer. ¿Sí? Y eso que está sucediendo, que alguna gente a veces viene y luego no viene o se cambia de iglesia, no son de los de Cristo. No son, porque cuando tú estás firme, permaneces y perseveras hasta el fin. Jesucristo dijo en Mateo 10:22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué dice el Señor esto aquí en Mateo 10:22? Porque dice: primero serán aborrecidos por causa de mi nombre, porque el cristianismo no es bien visto en el mundo. O sea, a los cristianos no nos tienen por bien vistos, ni nuestra familia en casa, los mismos de tu casa no te ven bien y nos hablan de nosotros, nos critican. Ahora, por mayor razón, el cristianismo no es bien visto porque hay tantas sectas, tantas falsas doctrinas que han vituperiado el nombre del Evangelio y el nombre de Cristo. Tantas cosas que vemos hoy por medio del Internet. El Internet es de mucha bendición, pero también ha sido de ataque para los cristianos. ¿Por qué? Porque se han metido dentro del cristianismo muchas doctrinas feas, falsas, que han distraído a los que realmente quieren acercarse a Dios, y han ahuyentado a aquellos que están siendo llamados para el Señor, porque ven cosas, la gente que ¿qué es eso? ¿Por qué hacen eso? O sea, hacen muchas cosas dentro de la iglesia que nada que ver. O sea, da risa a veces lo que hacen.
o se van por la prosperidad y se van atrayendo a las personas por el dinero. Entonces están haciendo muchas cosas dentro del cristianismo. Pues la gente que conoce esto dice, no, para ser cristiano no. Y eso es lo que está sucediendo. Y los que verdaderamente se apegan a la palabra y le seamos fieles al Señor, entonces vamos a ser aborrecidos por causa del nombre del Señor. Vamos a ser aborrecidos y el Señor dice, perseveren hasta el fin, porque entonces será salvo. ¿Qué significa? Que va a haber muchas cosas en contra de nosotros que a lo mejor van a hacer que nosotros menguemos en la fe, que retrocedamos, algunos que neguemos la fe. Ojalá ninguno de nosotros lleguemos a eso. Ojalá ninguno de nosotros neguemos al Señor el día de la prueba, porque lo que hemos pasado es algo ligero y leve, es tribulaciones muy pequeñas, problemas que hemos tenido no es nada que ver a lo que viene. Esta probadita de la falta de agua es una probadita. Vienen cosas mucho peores si no estamos firmes, hermanos. ¿Quién sabe? Si Pedro lo negó al Señor cuando vio la aflicción, el Señor Jesús le dijo, no te emociones, porque me vas a negar 3 veces. Esta noche me vas a negar 3 veces. Así es que no te emociones diciendo, yo te amo, Jesús, yo te amo. Yo te voy a seguir hasta la cárcel, hasta la muerte. Cálmate, Pedro, no te emociones. Y Dios te puede decir a ti, cálmate, no te emociones. Espérate que vienen cosas peores. Tú puedes decir, yo le amo. Cuando estamos aquí, yo cantando con todo el corazón, te amo, Señor. Pero el problema, el punto es el día de la prueba. Si vamos a aguantar, si vamos a resistir. Por eso es que tenemos que estar adheridos al Señor, pegados de Él. Él es el único que nos puede sostener y es el único que nos da la fuerza. Dice entonces el Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar, hermano, como cristiano, como iglesia, tienes que perseverar, venga lo que venga, tú tienes que perseverar, pero no en tus fuerzas, tomado de la mano del Señor. Si te alejas, es peor. Tienes que perseverar, y para perseverar se necesita paciencia. Se necesita paciencia. Entonces estoy hablando de la permanencia en el Señor, porque Él dice, el que permanece en mí y yo en Él, dice Él, permanecer en mí y yo en Él. Entonces necesitamos para permanecer esa perseverancia, pero para perseverar necesitamos tener paciencia. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros la paciencia? Ahora, la paciencia no simplemente es esperar cuando estás en una fila de las tortillas y te faltan bastantes y si ya aguanto aquí. Eso sí es parte de la definición, paciencia. Pero la definición de paciencia en el diccionario dice, es la capacidad de padecer y soportar algo sin alterarte. Fíjate lo que dice. Es la capacidad de padecer y soportar algo sin alterarse. ¿Y cuántos no se alteran? Que apenas tantito y empiezas a gritar y a patear y te enojas por cualquier cosa y patadas por acá. Hasta el pobre perro les hace una patada que ni culpa tiene, porque no hay paciencia. Y están pasando cosas y van a pasar más y vamos a necesitar la paciencia. Es la capacidad de soportar y de padecer sin alterarse, o sea, que tú te mantengas firme. Sí, estoy viviendo esta situación, pero aquí estoy, Señor. Estoy delante de ti, tú eres el único que me sostiene, Señor. Y que no te estrese, que no te andes ya amarrando el mecate en el pecho para colgarte, porque ya no hay en la puerta. Tú eres de Cristo, tú no tienes que llegar a un extremo desastroso, tienes que llegar a los pies de Cristo. En todo caso, a humillarte, a chillar al Señor y decir, Señor, yo no puedo hacer nada en esta situación, pero te tengo a ti. Y tú me has prometido que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo.
Señor, sálvame, límpiame, libérame de esta situación, ayúdame. Pero el Señor te va a ayudar cuando venimos a Él. Necesitamos perseverar hasta el fin, necesitamos paciencia, porque van a venir cada vez cosas peores, les decía. No sabemos qué vaya a suceder en el futuro, solamente Dios sabe, pero Dios conoce todos los tiempos y Él nos va a sostener. Él hace una promesa y Él la cumple. Él prometió a su pueblo que estaría con ellos, que los llevaría a esa tierra prometida de Canaán. Y Él les prometió y miren todo lo que pasó. La promesa está desde Abraham. Después vino Isaac y también la misma promesa le hace: y yo multiplicaré tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y de ti van a salir muchas naciones, pueblos, para que me adoren. Y a Abraham le dio la promesa cuando era de 100 años y no tenía hijos. Y Dios cumplió la promesa. A Isaac también le volvió a ratificar la promesa y se la cumplió. Vino Jacob, Esaú y Jacob, pero Jacob fue primero, fue primero Esaú, pero Jacob se consideró después el primogénito porque tomó la primogenitura de Esaú, que se la vendió. Y entonces a través de Jacob vinieron toda la descendencia del pueblo de Israel, las 12 tribus. Las 12 tribus. Y a través de toda esa descendencia iba a Dios traer esa libertad completa en la que les entregaría la tierra prometida. Pero pasaron muchos años y Abraham murió y Dios le dijo: mira, tu pueblo va a ser esclavo por 430 años, pero yo después los libertaré y los salvaré y los llevaré a esta tierra. Y Dios cumplió todo eso. 430 años estuvieron en el desierto de Israel, todo el pueblo de Israel, esclavos allá. Y después el Señor los libertó por medio de Moisés. Pero antes que pasara esto, en las tribus de Israel, de Jacob, en su descendencia, los hijos eran muy tremendos, muy malvados, y no querían al más chico, a José. No lo querían, lo aborrecían, porque Jacob lo amaba mucho. Vemos ese ejemplo de José, de su paciencia, de su permanencia, de su perseverancia, que era un jovencito y a pesar de todo lo que pasó, a pesar de que sus mismos hermanos lo aborrecían y lo vendieron, lo quisieron matar y al final lo vendieron a los ismaelitas, y todo lo que pasó en José fue algo tremendo. Lo leemos en la Biblia. Hay una serie que estábamos viendo, mi esposa y yo, y lo vemos escenificado y te queda más impactado lo que has leído de la Biblia. Te queda más impactado porque vemos ahí detallado cómo lo golpeaban, como esclavo lo traían amarrado en el desierto caminando no sé cuántos días, semanas, hasta que llegaron a Egipto, y llegan y todos desnutridos, sin comer, sin beber, o sea, deshidratado, y lo venden a un general de la guardia del faraón que era Potifar, y todo lo que padece él ahí. Pero él nunca se desconectó de Dios, él siempre adoró a Dios, siempre estuvo comunión con el Señor. Pero luego, ¿qué pasa? Que lo quieren asediar la esposa, y todo eso lo pasa a él, y él niega, o sea, se rehúsa totalmente, porque él ama al Señor. Porque si yo no puedo pecar contra mi amo, que es Potifar, ni tampoco mucho menos contra mi Señor. Y él huye para no pecar. O sea, era una persona muy apegada a Dios, a pesar de todo lo que pasó, y tuvo muchos años ahí de sirviente, de administrador de Potifar. Después lo acusan injustamente y lo meten en la cárcel. Injustamente se va a la cárcel, sigue orando a Dios, sigue esperando. Otros años en la cárcel. Total que son
casi 30 años después, que ya cuando él es el mero de Egipto, donde hay una hambruna y manda a traer a toda su familia, y fue como la familia de Israel pudieron vivir, no se murieron, y Dios perseveró, y Dios preparó todo eso para salvación de su pueblo, para cumplir su palabra de que Él les iba a dar la tierra prometida. Y cuando vemos todo esto, decimos que cosas tan tremendas Dios hace y entreteje en la vida de las personas que no nos imaginamos lo que va a hacer. Pero el punto que está en medio de esa situación pueda perseverar y pueda esperar hasta el fin, ¿sí? Eso es lo que sucedió con este José. Dios puede hacer lo mismo con cualquiera de nosotros. Tal vez no veremos tantas bendiciones, pero Dios está haciendo algo. Y Dios lo va a hacer en tu vida y en la vida mía. Amén. Si tú estás entendiendo y soportas, perseveras hasta el fin. Pero no en nuestras fuerzas, como les decía, sino puestos los ojos en el Señor, mirándolo a Él. Dice Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Versículo 2 de Hebreos 12, Hebreos 12. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Puesto los ojos en Jesús, viéndolo a Él, aunque estés pasando por lo que estés pasando, poniéndoles la mirada en el Señor, siguiéndolo a Él y menospreciando lo propio como Él lo hizo. O sea, menospreciando la situación que estés pasando. No la contemples, no la consideres, aunque estés batallando y sufriendo. Porque dice aquí en el versículo 3, tienes que considerar lo que Jesús sufrió. Dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, si tú estás pasando una situación, una tribulación, un problema fuerte, no es nada comparado con lo que nuestro Señor y Salvador pasó. Ve la cruz, ve el sufrimiento de Cristo, para que tú y yo estemos aquí, en su reino, alabándole, unidos a su iglesia. Siempre que estés pasando algo, mira a la cruz y di, Señor, nada de lo que yo estoy pasando es lo que, comparado con lo que tú has pasado para darme esta salvación. Ayúdame. Simplemente tienes que decir, ayúdame, Señor, porque soy débil, porque no puedo, porque me siento afligido. Y el Señor te va a dar fuerza de seguir adelante. Pero siempre tenemos que considerar la cruz. Él es el que nos enseña, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el mejor ejemplo que tenemos. Él es el Maestro. Y nosotros somos sus discípulos. Amén. Tú y yo aprendemos del Señor, pero necesitamos leer la Biblia. Él mismo dice en San Juan capítulo 8, el Señor Jesús hablando, dice, San Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Está hablando Jesús cuando andaba predicando aquí en la tierra y había muchos que estaban alrededor de Él y había muchos judíos que ya estaban creyendo en Él como el Señor, como el Mesías, como el Salvador. Estaban creyendo, pero Él les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en la palabra del Señor, entonces seremos discípulos. Porque el Señor quiere que nosotros dependamos de Él. Pero ¿quién es lo que nos va a infundir aliento? Es el Señor a través de su palabra. Él es el que nos va a instruir, el que te va a dar la sabiduría, la gracia para que tú sigas adelante. Es el que te va a dar las instrucciones de cómo debes de caminar en esta tierra.
Él es el que te va a guiar. ¿Qué decisión tienes que tomar? Pídele consejo al Señor. Lee la Biblia y ahí vas a ver el resultado, la respuesta de Dios. Tenemos que permanecer en Él y en su palabra, para que podamos ser sus discípulos. No es la comisión, la gran comisión de Jesús que habla en Mateo capítulo 20, en el último versículo, cuando dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice, vayan y hagan discípulos. No dice vayan y hagan convertidos, como en muchos lugares nada más tiran la red y se convierten, pero no se discipulan. Entonces se necesita discipular uno. O sea, una persona que no se discipula no va a crecer espiritualmente. Necesita discipularse, necesita aprender la palabra, necesita ser guiado. Aparte de que está leyendo la Biblia, necesita discipularse, si no, no va a crecer. Va a ser un cristiano enano y desnutrido. Necesita nutrirse con la palabra. Necesita estudiar la palabra. Porque esa es la finalidad de que tú conozcas a Dios. Esa es la forma o el principio, la palabra. Si no tenemos la palabra, no podemos conocerlo bien. Si Él lo puedes conocer en las experiencias que tienes con Él, porque Él te suple en la necesidad, porque Él te ayuda en tu problema, en la salud, en todas las cosas, porque Él te da paz, porque tú lo puedes experimentar, pero no es de esa forma como Él quiere que lo conozcamos, es por su palabra. Por eso es que tiene que haber un discipulado y Él es nuestro maestro. Es a través de la Biblia que nos enseña cómo debemos de soportar cualquier aflicción que tú tienes. Por eso Él dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque muchos están en la iglesia pero no son discípulos de Jesús, porque no leen la Biblia, porque no son instruidos, porque no se dejan guiar. Dios quiere que aprendamos de Cristo. Pero eso solo se va a lograr si verdaderamente permanecemos en Él. Permanecemos en Él y en su palabra. Vamos a leer un versículo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios 4, 12. ¿Están ahí? Efesios 4:12. Miren, todo lo que Dios está haciendo en la iglesia, los ministerios que Dios ha puesto, los dones que Dios ha dado a la iglesia, a sus hijos, a sus siervos, todos los medios de gracia que tenemos, que es la oración, la palabra, el ayuno y todos los medios de gracia, la predicación, todo lo que Dios está trayendo a la iglesia es para que la iglesia sea edificada, que la iglesia crezca, para que tú y yo vayamos cada día perfeccionándonos en este caminar con el Señor y para que podamos llegar a esa medida, a esa estatura. Veamos lo que dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doctrinas de todo bien, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos siendo edificados, pero solamente es a través de Él, de su palabra, y eso es permaneciendo en Él. Si tú y yo no permanecemos en Él, no vamos a poder crecer, no vamos a poder dar frutos. Entonces nosotros no debemos de ser fluctuantes. Dice aquí que para que no seamos como los niños fluctuantes, como en otro pasaje en Santiago dice como las olas
del mar que van y vienen. O sea, nosotros no debemos de ser así, que a veces sí, a veces no. Ahora sí voy, ahora no, me duele el callo del dedo pequeño, no puedo ir. Hoy no voy porque hoy me toca tender la ropa. Pues ahora no voy porque hoy llegó un familiar. Y cosas así tan triviales que cambiamos la gloria de Dios por otras cosas muy malas. O sea, no valoramos las cosas de Dios tan importantes. No somos firmes, no somos constantes, no somos fieles. Y no debemos de ser así, porque el Señor nos está demandando que dependamos de Él. Debemos de estar unidos a Él, debemos ser firmes en lo que estamos caminando en este camino. Veamos nuevamente, volvamos al versículo que empezamos de San Juan, los versículos base que son San Juan 15, dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco dice vosotros si no permanecéis en mí. Este versículo nos habla de que nosotros que somos las ramas, no pueden dar frutos si no están unidas a la vid, ¿sí? O sea, nosotros no podemos estar dando frutos si no estamos unidos a Cristo. Él es la vid. Si no estamos unidos a Él, no vamos a poder dar fruto. Por eso en la iglesia hay muchos que no dan mucho fruto. Ahora, cuando hablamos de frutos, no significa, bueno, ya traje un frutito, ya traje un convertido, ya traje una persona que invité, ese es mi fruto. Es parte de lo que tenemos que hacer, pero cuando se habla de frutos, son los frutos que habla también en Gálatas de los frutos del Espíritu Santo, que son frutos de Él, no de nosotros, son frutos del Espíritu Santo que está en el creyente. Porque todo el que es de Cristo, el Espíritu Santo ha venido sobre Él y está en Él. Todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu Santo, entonces los frutos se van a dar, van a salir, porque son frutos del Espíritu Santo. Entonces van a mostrarse en nosotros. Pero no se muestran todos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Todos esos frutos deben demostrarse en el cristiano, porque Cristo está en nosotros. Amén. Amén. Pero aquí la pregunta es: ¿por qué no lo estamos manifestando? No es en tus fuerzas. Un árbol no puja para dar un fruto. Simplemente llega el tiempo y lo da, y abundantes. Pero las ramas están pegadas al tronco. Una rama que es cortada y se cae no puede dar nada. Si una persona está separada de Cristo, no puede dar nada. Pero tú y yo que estamos unidas a la vid, somos de Cristo, somos los pámpanos, somos las ramas, debemos de dar fruto. ¿Por qué no damos fruto? Porque no estamos bien permaneciendo en Él. No estamos permaneciendo en Él. Entonces, ese es el punto, que tenemos que permanecer en Él para poder dar fruto. Pero hay un dato interesante aquí en este versículo. Hay un dato interesante en este versículo porque dice que permanezcamos en Él y Él en vosotros. O sea, Él en nosotros. Dice el versículo, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, ¿qué quiere decir que Él a veces no permanece en nosotros? Recuerden que Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque muchas veces podemos venir a la iglesia, podemos estar aquí, podemos cumplir como cumplen otras religiones, puntualitos, salir a la misa, puntualitos, salir a la reunión, pero siguen en el mismo pecado y siguen en la misma situación de su vida. Entonces tenemos que entender dos cosas. Primero, ¿qué significa permanecer en Él? Permanecer en Él significa esto que estamos diciendo, que tú eres fiel, que tú vienes, que no faltas, que estás llevando los estudios, que estás leyendo. Pero la otra parte que dice y, que significa lo segundo que dice él,
y Él permanezca en nosotros. Está hablando aquí de la presencia de Dios. En una ocasión les compartía que Dios está en todo lugar, ¿sí o no? Es uno de sus atributos. Él es omnipresente. Él está en todas partes. Pero hay algo que les compartía en una ocasión que se llama su presencia manifiesta. Su presencia manifiesta no está en todas partes. Él sí es omnipresente y está en todas partes. Pero la presencia manifiesta está en los que le aman, en los que le buscan, en los que le adoran, en los que le obedecen. Ahí se va a manifestar la presencia de Dios. ¿Sí? Y eso es a lo que se refiere el Señor. Estar en mí y yo en vosotros. Cuando alguien vea en tu persona algo diferente, te diga, oye, te veo diferente, oye, tú hablas diferente, no sé qué te veo, pero te veo algo, o sea, siento que tienes algo, lo puedo sentir. Esa es la presencia de Dios. Esa es la gracia y la presencia de Dios en tu vida. Pero se tiene que ver. Eso es lo que se refiere. O sea, tú puedes estar aquí, puedes estar, es permanecer en Él, y Él en vosotros, cuando la gente pueda ver la gracia de Dios en ti. Eso significa, hermano. Entonces el versículo 5 dice el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva, ¿qué dice? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si estás separado de Cristo no puedes dar los frutos. Pero si estás unido y Él está en ti, entonces vamos a llevar mucho fruto. Y aquí el Señor empieza diciendo, cuando empieza esa parábola en el versículo 1, cuando empieza la parábola, dice ahí que Él es la vid verdadera, dice, y el Padre es el labrador. O sea, Él es la mata, la planta de la uva, y el Padre es el que la labra, el que la va preparando. Y nosotros somos las ramas, somos los pámpanos. ¿Sí? Nosotros somos los que vamos a dar los frutos, pero si no estamos adheridos a Él, no podemos dar los frutos. Él lo ratifica en el versículo 5. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Entonces el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ese es el triste y trágico destino para todos aquellos que no permanecen o que permanecen separados de Cristo. Aquellos que están separados de Cristo, que no se han adherido al Señor. Ese es el triste destino. Pero tú y yo estamos en Cristo y debemos de permanecer en Él. Dice que se van a morir, se secan y son echados en el fuego. Así es que todo aquel que me escucha y no está en Cristo es tiempo, está en el tiempo de salvación, pero necesitan arrepentirse de sus pecados, necesitan venir a Cristo en arrepentimiento y perdón, y pedirle que les perdone sus pecados, que quieren conocerlo, que quieren que Él los guíe, que quieren conocerlo a través de su palabra, y Él les da la oportunidad para que puedan entrar en el reino de Dios. Y entonces serán parte de sus ramas, porque hay un destino para aquellos que no están conectados con Dios. Ese es trágico. Versículo 6 es claro y dice que se apartan, se secan y son echadas en el fuego. Es algo trágico, tremendo. Dice, versículo 7 dice, en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué gran bendición que nos dice el Señor, que todo lo que tú pides será hecho. O sea, Él te escucha. Cuando tú estás permaneciendo en Él, Él escucha tu oración y Él te responde. El Señor va más allá de permanecer en Él. Él nos dice que no solo basta en permanecer en Él, sino que también su palabra permanezca en nosotros. ¿Sí? Porque dice ahí,
Dice en ese versículo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Por qué dice esto, hermanos? O sea, ya estamos entendiendo que debemos de permanecer en Él y Él permanecer en nosotros, pero dice que mis palabras permanecen en ti y en mí. O sea, la palabra de Dios permanezca en ti. Porque muchas veces, hermanos, cuando hay una aflicción, un problemón, se te olvida la palabra de Dios. Ni te acuerdas de sus promesas. Hay más de 1800 promesas en la Biblia que son para nosotros y a veces las conocemos y las hemos aprendido, pero en el momento de la tribulación, en el momento de la prueba, se te olvida la promesa. Se te olvida y andas estresado, te truenan los dedos y no recuerdas la palabra. Lo que quiere Dios es que reconozcamos en el momento difícil, que traigamos a memoria esa palabra que Él nos habló y que nos dijo: confía en mí, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Eso significa que su palabra permanezca en nosotros y que tú la recuerdes en el momento más difícil. Eso es mantenerse, en otras palabras, en el amor del Señor. Cuando tú te has entregado al Señor y tú permaneces en Él y tú perseveras en Él, confías en Él y su palabra permanece en ti, eso es adorar al Señor, eso es amarle, ese es el amor de nosotros a Dios. Cuando tú haces todo eso, claro que Dios te va a responder, porque le estás diciendo: te amo, Señor, porque estoy obedeciendo, porque estoy pegado de ti, porque estoy permaneciendo a pesar de todo esto, estoy permaneciendo en ti. Eso significa que tú le amas, porque tú puedes decir con tu boca que le amas, pero en el momento de la dificultad no le amas. No está permaneciendo la palabra de Dios en ti. ¿Qué dice San Juan capítulo 14, versículo 21? Vayamos ahí. Regresen un capítulo antes, ahí donde están. 14, 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Es el que me ama. Ese es el que me ama. Hablando Jesús aquí dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aquí están los mandamientos del Señor, tú los tienes a tu disposición. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Si tú no los guardas, si tú no lo vives, en otras palabras, es que tú vivas la palabra del Señor, que tú la apliques en tu vida, porque la puedes conocer pero no la estás viviendo, no la aplicas. ¿De qué sirve que la conozcas? Que la apliques, que la creas, que la vivas. Sí, Señor, me aferro a eso, me aferro a esa palabra. Y entonces es como le estás diciendo: te amo, Señor. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo. Tenemos que creer la palabra, tenemos que no solamente permanecer en el Señor y que Él permanezca en nosotros, sino que su palabra permanezca en mí. Y que tú la lleves, la apliques en tu vida, la pongas por obra, y entonces el Señor va a decir: tú sí me amas, porque tienes este problemón y aún así levantas tus manos y dices: yo creo tu palabra. Señor, no importa lo que vean mis ojos, yo creo tu palabra. Miren, el Señor nos da muchos ejemplos. Le dijo Pedro: Señor, si eres tú, haz que yo me baje de la barca y camine sobre las olas. Y el Señor, por cumplirle ese deseo a él, confirmarle que si era él, le dice: baja. Y Pedro baja de la barca y empieza a caminar bien sobre las olas. Pero cuando él quitó la mirada del Señor, empezó a ver la tempestad de las olas y empezó el temor y se hundió. Y ya no permaneció en el Señor, se hundió. Y gritó: Señor, sálvame, que perezco. Y el Señor lo sacó. Así el Señor quiere que nosotros creamos su palabra, pero que no menguemos, que a pesar de un problema, que le creamos. Si Él nos dice: ven hacia mí, camina sobre las aguas y no te vas a hundir, tú sigue, pero no quites la mirada del Señor. Tú conoces la palabra, conoces la promesa, no quites la mirada de la promesa, no veas el problema,
No veas la situación, porque eso te va a hacer que te hundas. Y entonces, cuando tú permanezcas hasta el fin, Él va a decir, te va a abrazar y decir, tú me amas. Entonces, hermanos, como vemos, permanecer en Cristo es algo muy importante como cristianos, para que nosotros demos fruto en su reino. El Señor quiere que permanezcamos en Él, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de la incertidumbre que puedas tú tener y yo. O sea, porque no vemos claras las cosas, tú tienes que confiar en el Señor, tienes que permanecer en Él. Josué y Caleb, que fueron dos de los 12 que mandó como espías Moisés a reconocer la tierra de Canaán, fueron 12, uno por cada tribu. Josué y Caleb fueron diferentes a los otros. Los demás vinieron amedrentados, espantados, asustados porque vieron gigantes en esa tierra. Vieron que eran pueblos muy grandes, amurallados, que era difícil. Y vinieron desmoralizados y dijeron, no vamos a poder, nos van a destruir, ellos son gigantes, nosotros somos como langostas para ellos. No vamos a poder, ¿por qué nos hiciste venir aquí, Moisés? Estábamos bien en Egipto, ¿por qué nos hiciste venir aquí a morir en este desierto? Esa gente nos va a matar y va a matar a todos nuestros hijos. Pero hubo dos, que es Josué y Caleb, que ellos dijeron, no crean la boca, no crean sus palabras. El Señor nos trajo y Él nos va a levantar y nos va a dar esta tierra que prometió. Nosotros, aunque sean gigantes, aunque sean grandes, nosotros lo vamos a comer como pan, porque el Señor está con nosotros. Amén. Y eso es lo que tenemos que pensar. O sea, no se desmoralizaron ellos, a pesar de que todo el pueblo decía que no. Así es que pueden decirte muchos, aconsejarte muchos que no vas a poder, que esto no se puede, que está difícil. Tú no le creas a nadie más que al Señor. No le creas más que al Señor y crean en su palabra. Amén. Amén. Para terminar, vamos a leer unos versículos en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14, dice, ¿están ahí? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En esta palabra, hermanos, en esta palabra refuercen su fe y su confianza en el Señor cuando venga la tribulación. Pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos alientas, Señor, nos animas a seguir esta carrera, porque no nos has dejado, Señor, siempre has estado con nosotros. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has manifestado tu gracia en cada uno de nosotros. Y has tenido paciencia, Señor, porque has soportado todas las cosas que nosotros hacemos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, gracias porque sigues animándonos a que busquemos tu rostro, tu presencia. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor,
que es viva y eficaz y penetra en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nos discierne las intenciones de nuestro corazón y nuestros pensamientos y nos lleva hacia ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias porque sigues animándonos a buscarte cada día, no desconectarnos en ningún momento de ti, Señor. A estar siempre adheridos a ti, porque tú eres la vid verdadera, Señor, y queremos dar esos frutos que tú quieres, Señor. Y tu palabra nos anima que si estamos pegados a ti, Señor, si estamos adheridos a ti, si nosotros permanecemos en ti y tus palabras permanecen en nosotros, dices tú en tu palabra, pidan todo lo que quieran y será hecho. Y lo creemos, Señor. Por eso te damos gracias, porque una vez más tú nos impulsas a buscarte, a conocerte cada día, Señor. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, como tú eres con nosotros. Y te damos gracias porque a pesar de estos tiempos de dificultad, a pesar de que está la situación crítica con el agua, a pesar de que vienen tiempos difíciles, tal vez tornados, tal vez tormentas de chubascos o cosas que vengan en nuestras vidas, Señor, y tú nos vas a guardar siempre, Señor. Tú nos vas a cuidar, tú vas a cuidar a tu pueblo, Señor. Pero ayúdanos a estar en oración, a estar en comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Gracias. Amén.